Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Hace un tiempo atrás leí el documental acerca de un lugar llamado Islas Gomeras. Y en aquel sector es un sector geográficamente montañoso. Las casas en aquel lugar se encuentran muy retiradas una de otra. No es como la densidad de población que hay en una ciudad común. Cada casa se halla a kilómetros de distancia. Pero para que ellos se puedan comunicar, para que ellos puedan entrar en un diálogo, tuvieron que crear una forma de comunicación. Tuvieron que crear una forma en la cual ellos podían hablar y en caso de emergencia se pudieran entender. Y ellos idearon un sistema de silbido. No sé si lo ha visto usted. A veces han aparecido reportajes en Discovery respecto a esto. Y que de un lugar a otro, cuando llueve, cuando hay grandes tormentas, cuando hay algún enfermo, cuando algún vecino necesita ayuda, ya que ellos no pueden decir aló por la distancia en kilómetros, ya que ellos no pueden llamar por teléfono porque no hay señal, ya que no hay cable, ya que no hay luz en aquel lugar, ellos tienen que silbar de un lado a otro. En las más grandes tormentas que ellos pasan, su única comunicación es el silbido. La única forma de que ellos puedan entablar una comunicación o un diálogo es silbándose. Amén. La única forma de que ellos puedan saber lo que están pasando, lo que está aconteciendo, es mediante el silbido. No hay comunicación, solamente el silbido. Y esto ha pasado durante años y años, de generación en generación. Y es algo que ellos no pueden perder. Porque en el momento de más necesidad es cuando ellos necesitan comunicarse mediante el diálogo del silbido. Y la Biblia nos habla de un principio. Cuando el Señor caminaba con Adán y Eva, que Dios siempre intentó idear un diálogo con el hombre. Dios no es un hombre que haga monólogos. Dios no es un creador que se pare en un lugar y empieza a hablar acerca de Él. Y empieza a exponer acerca de la creación, de todo lo que su mano ha hecho. Dios no es un Dios de monólogos. No es un Dios que se pare en un lugar y empieza a hablar acerca de lo maravilloso de la redención. Si Dios quisiera hacer un monólogo, Él tan solo se pararía en un lugar y no pediría de su ayuda ni de la mía. Pero Dios siempre ha querido algo con el hombre y con la humanidad. Usted está en aquel lugar no para oír mi monólogo, sino para oír un diálogo con Dios. Dios siempre ha querido dialogar con el hombre. Dios siempre ha querido entrar en una conversa con el hombre. De una o de otra forma, Dios siempre ideó planes para poder mantenerse cerca del hombre, para poder mantener una comunicación directa. ¿Sabe? Esta semana oí una alabanza que cambió algo dentro de mí. Y esta alabanza se llama Diálogo Íntimo y habla de Samuel. Y en la alabanza habla acerca de cuando dice la palabra que la lámpara se iba a apagar, que la lámpara iba a ser retirada en 1 de Samuel capítulo 3. Pero dice que antes de que la lámpara se apagara, antes de que las luces se empezaran a apagar, yo me imagino en mi mente que Dios tiene que haberse ido retirando, ya dándole la espalda al pueblo de Israel. Cuando el Señor se da media vuelta y mira entre el pueblo y ve tan solamente un niño que según los teólogos no tenía más de 12 años, aproximadamente 9, 11, 12 años de edad, era un pequeño. Y el Señor se da vuelta porque no había con quién dialogar, no había con quién conversar. Y el Señor se da la vuelta y le dice a Samuel: Samuel. Y la Biblia dice que Samuel contestó: heme aquí.
¿Y sabe lo que ocurrió? La lámpara del Señor no se fue del medio de Israel. Tan solamente porque hubo un niño de 9 años, de 10 años, que estuvo dispuesto a entrar en un diálogo con Dios, a saber lo que Dios quería hacer, a saber lo que Dios quería hacer en la humanidad, lo que Dios quería hacer en el pueblo de Israel. Solamente bastó un niño de 9 años que supiera oír el diálogo de Dios. Hoy la iglesia, hoy su vida, hoy si usted está aquí, no es porque Dios quiere hacer un monólogo, es porque Dios en su trono, es porque Dios está sentado entre medio de querubines, de serafines, morando con ángeles, pero el Señor está llamándolo por su nombre. No lo está llamando por un apodo, para que usted se dé media vuelta y haga lo que quiera con su vida. Dios no lo está llamando para que usted siga supliendo necesidades con placeres momentáneos. Dios no lo está llamando para que se siente en una banca y tan solamente observe como alguien queda sin voz predicando un evangelio. Dios lo está llamando por su nombre, para que la lámpara no se retire del medio del pueblo de Dios, para que Dios pueda entrar en un diálogo, para que Dios pueda entrar en una conversa, para que Dios a alguien en este lugar le diga su plan, lo que Él quiere hacer con la humanidad. Y Dios en lo posible ha intentado comunicarse con el hombre, comunicarse con la humanidad, comunicarse con los predicadores, comunicarse con la gente que está viviendo necesidad. Y en este intento de comunicación, la Biblia nos lleva al libro de Primera de Reyes, cuando Dios intenta comunicar con Elías. Elías se hallaba desmotivado, Elías se hallaba cansado. Le expongo lo siguiente: usted maneje un ideal, usted maneja un pensamiento, usted maneja una teoría o lo que sea, e intente mantenerla durante el tiempo sin que nadie crea ella, sin que nadie crea su anuncio, sin que nadie crea lo que usted está predicando, a lo que usted está diciendo. Créame que va a terminar como Elías abajo de un enebro. Si usted fuera el único en este lugar que creyera en santidad o en servir a Dios, déjeme decirle que sería el único. Para usted sería frustrante y terminaría en su casa quizás con depresión. Elías era el único. Elías era el único que quedaba aparentemente. Era el único profeta en apariencia, el único que guardaba lo recto, el único que anunciaba la palabra de Dios. Y el Señor dice que en un intento desesperado, el Señor llega a Elías y le dice: Elías, toma, aquí tienes una torta, aquí tienes para beber. Elías, levántate. Pero Elías siguió sentado en el mismo lugar. Nada hacía que Elías reaccionara. El Señor nuevamente mandó un ángel para que lo tocara. Elías come, Elías bebe, porque largo camino te resta, Elías. Elías volvió a dormir y se quedó simplemente en su lugar. Elías despierta. La Biblia dice que Elías despertó y caminó, pero su cansancio, su dolor era tan grande, su necesidad era tan grande, que ni el pan que Dios le estaba entregando, que ni lo que Él le podía dar, iba a hacer que Elías volviera a recuperar sus fuerzas. ¿Está yendo conmigo en el mensaje? Nada de lo que Dios estaba haciendo hacía que en Elías se despertara nuevamente esa llama que todo humano tiene por su Salvador. La Biblia relata que Elías llegó a una cueva y que en aquel momento pasó un gran viento, pasó un gran fuego, hubo un gran terremoto, pero Elías nada lo hacía reaccionar, nada podía suplir su necesidad, nada hacía que Elías pudiera levantarse con ánimo nuevamente y volver a ser el mismo Elías que todos conocían. Yo le pregunto algo: ¿se ha sentido usted alguna vez así? ¿Ha sentido alguna vez que el consejo más sabio no le da aliento? Que la palabra de aliento que le pueda decir su amigo: adelante, todos pasamos problemas. Ese problema quiere decir de que Dios va a hacer algo grande en tu vida, pero parece que eso no llena. ¿Ha sentido alguna vez que su problema es tan grande que con letras gigantes
dice imposible. Bien, si yo soy el único, voy a decir amén. Porque yo me he sentido así muchas veces. Que un predicador anuncie la palabra no significa que no pase momentos amargos. ¿Sabe, hermano? Todos llegamos a la instancia donde nos cansamos. Todos llegamos a la instancia donde nos fatigamos. Y el mundo hoy día está pasando una necesidad y una fatiga. Aquellos que han llegado por primera vez, yo les digo, ¿se han sentido alguna vez así? Que su corazón busca algo que lo llene. Que su familia parece que le faltara algo. Que llega a su hogar y siente que falta algo. Llora en las noches porque siente un vacío. Anda en su trabajo, anda en aquel lugar con una angustia que nadie se la quita, porque usted siente que le falta algo. Bien, Elías se sentía así, se sentía desesperado. Un terremoto no lo hizo reaccionar, un fuerte movimiento no lo hizo despertar. Aquellas palabras diciendo Elías levántate, no lo hicieron reaccionar. Es que a veces sucede aquello. Puede llegar el mejor amigo diciéndote levántate, puede llegar la mejor persona diciendo toma fuerza, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar. Oye hermano, oye amigo, lo que estás viviendo es pasajero. Pero cuando se siente un vacío en el corazón, cuando se siente un vacío en el alma, oh hermano, no hay ninguna palabra natural que pueda hacer que el dolor se vaya, que la angustia se vaya, que el cansancio se vaya. Cuando nos sentimos solos, cuando caminamos en la vida solos con una visión, hay un vacío en nuestro interior. Elías se sentía así, cansado, fatigado, triste, depresivo, con melancolía. ¿Sabe lo que me impacta haciendo un paralelo de Elías con Moisés? Los dos fueron llevados al mismo lugar. Los dos terminaron exactamente en el mismo lugar, pero llegaron en distintas condiciones. Uno dice la Biblia que Dios le respondió con voz tronante. La respuesta de Moisés fue con una voz poderosa, fue con humo. La tierra se estremeció, la tierra tembló, hubo fuego. Lo mismo que Elías vio en el monte, lo había visto Moisés años antes. Años antes Moisés ya había experimentado lo que era un sismo en aquel monte. Años atrás Moisés ya había experimentado lo que era que un fuego pasara, que era la gloria de Dios. Pero para lo que Moisés traía, para lo que Moisés tenía, era lo necesario. Moisés necesitaba un golpe anímico. Moisés necesitaba una palabra de aún más fuego, de aún más fuerza, confirmando de que Dios estaba con él, confirmando de que el Señor iba con él a todas partes. Pero Elías no necesitaba aquello. Elías estaba muriendo. Elías estaba en su banca, igual como usted está, igual como muchas veces yo estoy muriendo porque Dios me hable de una manera distinta, no a base de gritos, no a base de danza, sino una palabra que se lleve el dolor, que se arraiga dentro de nuestro corazón, una palabra que no sea superficial. Una palabra que no me haga sentir que todo anda bien, que el día de mañana saldrá el sol y todo estará mejor. Hermanos, esos mensajes son gloriosos, traen una esperanza tremenda. Pero cuando el alma muere, cuando el alma desfallece, cuando usted llega invitado por alguien a este lugar y llega con un vacío en su corazón, usted no necesita una hermosa alabanza contarlo, o no necesita alguien que se pare en este lugar y grite y salte. Usted necesita de que Dios hable mucho más que lo superficial, mucho más que una pantalla de seriedad, y de que todo marcha bien en mi vida y de que todo está bien, de que yo vivo bien y soy fuerte. Usted necesita mucho más que eso, algo que realmente quite ese dolor que durante años trae. Una hermana que nació en el Evangelio hace un tiempo atrás se acercó a mí y me dijo: hermano, traigo una depresión en mi vida desde que se mató mi hermano.
que no me la he podido sacar con nada. Aparentemente se va, pero luego vuelve con tanta angustia y no sé cómo explicárselo, no sé cómo decírselo. No tengo palabras para expresar la angustia que siento en esos días tan terribles. Vengo a la iglesia, pero no siento que ese vacío me llene. Lo único que me llena es el toque de Dios. ¿Sabe? Por eso Dios no le habló a Elías con estruendo. Por eso Dios no le habló a Elías en medio de danza y de profetas con panderos. Por eso Dios no le habló a Elías en un culto de día domingo lleno, ardiendo en el fuego. Porque Elías no necesitaba aquello. Elías necesitaba que alguien le tocara su espíritu y le dijera: ¿sabes qué, Elías? Toma ánimo. Elías necesitaba que alguien tomara sus manos y se las levantara, porque él ya no lo podía hacer. Elías necesitaba que alguien lo afirmara y lo levantara, porque él ya no tenía fuerzas para levantarse. Por eso Dios no le habló con estruendo, por eso Dios no le habló con gritos, porque Dios estaba ideando la forma, Dios estaba buscando la forma de entrar en un diálogo con Elías, para que Elías se diera cuenta de que sí, Dios estaba con él, de que todo problema era pasajero, de que Dios lo iba a ver en el momento de mayor desaliento. Iglesia, tú no necesitas ir a la convención y saltar, no necesitas llenar tu dolor con placeres mundanos, no necesitas llenar tu tristeza con drogas o escuchar música para que aquello se vaya. Lo que el hombre realmente necesita, lo que el hombre realmente necesita es que Dios sirve. Donde la voz de Dios nos llega, este mensaje va a llegar aquí a los que estamos en este lugar. Y posiblemente muchos lo ignoren. Pero sabe, hay algo que viene con la palabra de Dios y que hace que no vuelva vacía. Y es cuando Dios toca tu necesidad. Y es cuando Dios no solamente te limpia y pone una pantalla de santidad en ti, de que todo está bien y lloras y saltas. Hay algo mucho más profundo en un mensaje. Y es cuando Dios empieza a escudriñar tu corazón. Cuando empiezo a ver rostros en este lugar de gente que llora de angustia. Cuando empiezo a ver rostros de hermanos en este lugar que están pasando grandes tribulaciones y no saben cómo decirlo, cómo expresarlo. Cuando veo en este lugar rostros de muchos que se sienten solos y le han dicho al Señor: Señor, yo estoy cansado, ya no quiero más, ya no quiero seguir más. Pongo en tus manos mi espíritu, porque yo realmente no quiero seguir. Hermanos, veo rostros de gente angustiada, atribulada. Podrá llevar 20 años, 30 años o 50 años en el Evangelio, pero deje decirle algo: si usted no experimenta el silbido de Dios, joven, si tú no experimentas un diálogo íntimo a donde Dios no te hable mediante un gran mensaje, sino que habla tu necesidad, deja decirte que jamás vas a sacarte ese dolor, esa angustia, que solamente la palabra de Dios, el rema de Dios, esa palabra que habla tu vida en especial, no habla en general, sino que habla a alguien. Yo creo, ¿sabe lo que tiene que haber dicho Dios? Ayer hubo un culto hermoso en este lugar, hermoso culto. Yo creo que el Señor tiene que haber dicho: ya que aquel no lloró, ya que aquel no quiso llorar, Dios idea siempre un método. Dios siempre crea una forma para que toda la humanidad se vea satisfecha. ¿Se imagina que Él fuera Dios y usted llega ante Él y Dios no tiene la cura para su problema? Es más frustrante que ir a donde un doctor y que el doctor le diga: voy a tener que hacer exámenes porque no sé lo que usted tiene. ¿Se imagina que Dios le dijera lo mismo? Sabes que yo no sé lo que tú tienes. Incluso a mí me preocupa lo que te está pasando. ¿Se imagina que Dios fuera así? Que usted llegara hasta este lugar y le dijera a Dios lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando. Y Dios a usted le hiciera la pregunta: ¿y qué será lo que tienes? Aquello sería frustrante. Aquello sería doloroso.
Pero cuando Elías llegó a la presencia del Señor desmotivado, el Señor dijo: yo voy a enviar un fuerte viento y vamos a ver si aquello levanta a Elías. El viento pasó por delante, pero Dios no estaba ahí y Elías se dio cuenta de aquello. Voy a enviar un terremoto, algo que estremezca y que Elías se dé cuenta de mi poder y de mi grandeza. Elías percibió aquel terremoto, no dice temblor, dice terremoto. Y Elías no sintió nada. El terremoto pasó por delante y vino un fuego en aquel lugar. Elías pudo haber sentido que era la confirmación de que Dios estaba con él, pero aún así aquello no levantó a Elías. Y Dios dijo: pero aún me queda una última opción para el desalentado. Y de eso hoy día le vengo a predicar. No le vengo a predicar de la tercera opción para que usted se levante. No le vengo a hablar de un mensaje que sea su segunda opción para que usted sea restaurado y sus problemas se vayan y los problemas en su familia se solucionen y lo que usted está viviendo, aquella angustia, se vaya. No le estoy hablando de una primera, una segunda opción. Le estoy hablando de la opción del necesitado, aquel que no necesita una palabra de aliento de alguien, aquel que no necesita un lugar de estruendo, aquel que necesita una palabra que le diga: yo estoy contigo hasta la consumación de los siglos. No duermas, no desmayes. ¿Sabe? El silbido de Dios no solamente se halla en el libro de Primera de Reyes. La Biblia nos habla innumerables veces de que Dios silba, de que Dios tiene un diálogo distinto con el hombre. Y el pastor, el Señor es el buen pastor, amén. Y el Señor, como el buen pastor, el Señor cuida a sus ovejas. La última instancia en que Dios llega a tu vida no es como Rey de Reyes, no es como el Dios Todopoderoso, no es como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, aquel que lo hace todo. La última instancia en que Dios llega a tu vida, ¿sabes cómo es? Es como el pastor de tu alma. Alguien que tiene la solución para ti. Las ovejas, aquellos que saben un poco podrán notar de que las ovejas son miedosas. De que una oveja, si pierde el rumbo, la oveja se queda en aquel lugar y no va a avanzar porque no tiene un instinto de supervivencia. La oveja depende de alguien que la lidere. Depende de alguien que la supervise. Y los pastores, cuando aquellas ovejas se perdían, ideaban un sistema. Y no era que la llamaban por su nombre y le decían, no sé, Juan, a su oveja, sino que ellas ideaban un sistema mediante una flauta, mediante un silbido. Y era el método por el cual el pastor se comunicaba con sus ovejas. La Biblia dice en Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Cristo no se refiere a un diálogo, a una conversa como la mía con la suya. Dios se refiere a un silbido. Dios se refiere a una palabra de aliento cuando todo se desmorona, cuando todo está mal. Dios dice que Él silba y que el Señor hace algo más o menos. ¿Sabe? Este lugar puede estar lleno de almas. Podemos llenarlo de instrumentos que suenen con estruendo. Y podemos llegar a nuestra casa aparentemente creyendo de que todo ha sido solucionado, de que todo está en control y de que todo marcha bien. Pero hasta que usted no oiga el silbido de Dios, hasta que en este lugar no se sienta de que Dios realmente está en su iglesia, de que Dios realmente quiere entrar en un diálogo íntimo, no una palabra de estruendo, no un mensaje que lo pare de su banca con un fuerte aleluya, con un fuerte brinco, con un fuerte gloria a Dios. Dios hoy día quiere decirte a ti, hermana, joven, aquel que viene por primera vez: ¡hey, yo tengo algo para tu vida! Yo tengo algo para tu corazón. No es un gran mensaje como el que tú quieres, es algo que tú necesitas.
Pese a que yo me formé en un barrio de harta droga, la mayoría de los que eran mis amigos de infancia han terminado en las drogas, en las calles. Pero ¿sabe qué? Aquello a mí no me llenó. Aquello no llenó mi necesidad. Lo único que la pudo llenar era Dios y el silbo apacible de Él. Dios hoy día quiere silbar en este lugar. Pero tú tienes que poner atención a lo que Él te está diciendo. La segunda forma porque el pastor silbaba a sus ovejas era para hacerse sentir presente y que Él estaba con ella. Cuando el pastor silbaba ocurría algo en especial. Los depredadores, los lobos, los leones empezaban a correr y se iban. ¿Sabe por qué? Porque sabían que al silbido, el silbido del pastor daba una orden, daba una señal, que el pastor estaba con sus ovejas, que las ovejas no estaban solas. Los animales, hay animales que son muy astutos y saben distinguir cuando les van a hacer daño. ¿Sabe? Cuando ellos sentían que el pastor estaba con las ovejas y se sentía aquella flauta, se sentía aquel sonido. ¿Sabe? Los lobos, los leones, los osos no se atrevían a ir a donde estaba el pastor, porque el pastor andaba siempre con una vara. Y en aquella vara habían incrustados, hermanos, piedras. En aquella vara estaban incrustados clavos. En aquella vara que el pastor traía, habían elementos que desgarraban la piel de aquellos animales. Y cuando ellos querían hacer daño, cuando ellos querían llevarse a una oveja, el pastor sacaba aquello y les pegaba. Por eso el salmista dice a Saúl: fuera oso, fuese león, tu siervo David lo mataba. Porque el pastor estaba acostumbrado. El pastor tenía que estar con su flauta. El pastor tenía que estar con su vara y su cayado, infundiendo aliento a sus ovejas, dando fuerza al cansado, motivando a aquel que no tenía nada. Iglesia del Señor, si hay algo importante en este día, es que Dios esté con usted, sin importar el desaliento, sin importar el desánimo, sin importar lo que usted viva, sin importar lo que usted pase. Hoy día su vida tiene que ser marcada por el silbido de Dios y lograr entender de que Dios quiere comunicarse con usted.